Muy buenas tardes, este es su programa Aprendamos Economía y aquí estamos transmitiendo el canal 35.1 TV UJAT y en Radio UJAT, la voz universitaria que está en el 96.1 de FM. Oiga, si va manejando, sintonice la radio UJAT, que es la mejor radio del estado de Tabasco con la mejor programación. Pero también, si está en casita, descansando este viernes así sabrosamente con una botellita, una copita de vino, sí, o un café con pan, porque esté en la tarde un poco así frescona, así como con ganas de llover y todavía al rato a lo mejor llueve, seguramente va a estar acá en casita sabrosamente disfrutando ese café, ese pancito o algo que tenga ahí enfrente de la tele. Pues un programa que hacemos con muchísimo gusto para ustedes en conjunto con el Centro de Comunicación de la UJAT y la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas. Esta tarde vamos a tratar dos temas que nos hacen interesantes a nosotros por las actividades que se generan en la economía, en los proyectos nuevos del gobierno, y nos hace interesante revisar el sistema de transporte ferroviario en el país. Hay un tema bastante importante que se crea ahorita, retomar la idea de los trenes, tanto de carga como de pasajeros. Por ahí hay una historia media especial, este país nuestro se quedó atrasado en cuanto al transporte férreo, mientras que en otras partes del planeta ha destacado muchísimo. Y también, por otro lado, vamos a revisar las deudas de los estados de este país. Y en esta tarde generosa de hoy viernes ya mitad del mes, amigo querido, me acompaña aquí mi estimado amigo Gildardo López Baño. Pues bueno, como todos los viernes, ¿no? En esta hora, en este pequeño espacio que TV UJAT y Radio UJAT nos proporciona para analizar, para platicar, para comentar, para reflexionar sobre los principales temas de carácter económico de nuestro país, de nuestro estado y también a nivel mundial. Claro, porque bueno, aquí estamos, tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596, llámenos para escuchar sus salutaciones, también sus opiniones, mensajes o algún punto o tema que usted quiera que tratemos así en el programa Aprendamos Economía. Pues esta tarde, mi estimado amigo, vamos a hablar un poco acerca de los trenes. Fíjate que en este país, el tren está con intenciones de desarrollarse desde del siglo XIX, en 1837, que empieza o inicia la construcción de los trenes, la línea de Veracruz a la Ciudad de México, y naturalmente que lo inicia el Anastasio Bustamante, no se concluyó, se dieron otras concesiones hasta 1842. Antonio López de Santana fue el que al final de cuentas empieza la construcción de ese tren, y también un tal John Lawrence Rickards tampoco pudo terminarlo. Naturalmente esto duró un poquito de tiempo para que se hiciera esa línea de tren de la ciudad de Veracruz hacia la Ciudad de México. Naturalmente que era una línea de tren importante porque el mayor puerto de exportación y de comunicación en ese siglo XIX era Veracruz con el Pacífico, con el Golfo, y naturalmente que era el medio de comunicación con Europa. No había los grandes aviones que tenemos ahorita nosotros y que en 7 o 12 horas, 11 horas están en Europa, mientras que los trenes, el barco era el medio de transporte a Europa y los trenes eran de Veracruz a la Ciudad de México, a la capital. Fíjense que para 1862 ya se habían construido 41 kilómetros, fíjense un poquito, de vía férrea. Obviamente ahí empezó el tren con nosotros, pero ya realmente el tren como medio de transporte de carga y transporte de pasajeros fue hasta 1910 que ya se contaban con 20,000 kilómetros de vías férreas. Naturalmente que esto fue en el gobierno de Porfirio Díaz, donde este gobierno le dio un impulso muy grande a los trenes, al tren de pasajeros, al tren de carga. Y actualmente este transporte que conocemos nosotros como el ferrocarril, hablamos de 23,389 kilómetros. Esas son las estadísticas que se manejan. Si ustedes revisan, no hay mucha la diferencia de 1900 ya a 2023, 2022. Naturalmente que es un transporte que hoy, ¿por qué lo retomamos nosotros? Porque el gobierno actual, el que salió y el que entra, lo han considerado entre sus proyectos de transporte en el país, y hoy por hoy creo que hay un buen número que se habla sobre este esquema del transporte de ferrocarril.
Yo creo que es un tema que nos llama mucho la atención porque el gobierno actual tiene bastante interés sobre construir algunas líneas de trenes hacia el norte y centro de la República, conectar las que están sin conexión. Es decir, estamos hablando de, creo que hablan de más de 120 mil millones de pesos que se va a invertir en 2025 y se está hablando prácticamente de habilitar más de 3.000 kilómetros de línea férrea. ¿Qué comentario te merece la parte de transporte Bueno, ferrocarril? es que los ferrocarriles son un medio de comunicación, de transporte muy importante. Nosotros como país, como tú lo has comentado, nos integramos a este proceso ya como una infraestructura importante de comunicación, pues fue en el periodo de Porfirio Díaz. Muchas preguntas se han hecho al tema por qué durante ese periodo que se crearon más de 20.000 kilómetros de ferrocarriles, ¿por qué después los gobiernos dejaron no se interesaron. esa infraestructura? Ahí era lo que quedaba, sencillamente mantenían la infraestructura, no había crecimiento, y donde realmente se vuelve a tomar y se ve como una estrategia de comunicación, no nada más para pasajeros, sino para carga, es con la administración pasada de AMLO y con la presente administración que encabeza hoy la presidenta Sheinbaum. ¿Y esto qué significa? Bueno, durante mucho tiempo, Porfirio Díaz se vinculó a los europeos, a los ingleses fundamentalmente, y el proyecto de comunicación fundamental que tenían los europeos, los ingleses, era exactamente la comunicación por trenes, por ferrocarriles. El proyecto norteamericano que pensaba diferente. Ellos estaban enfocados a los autos y a las carreteras. Entonces, en ese sentido, nuestro país se vinculó más al proyecto norteamericano de comunicación y nos fuimos con los vehículos, nos fuimos con las carreteras, pero ha llegado un momento en los altos costos de hacer 1 kilómetro de carretera, no tiene comparación con los costos de los ferrocarriles. ¿Sí? Pero además, los ferrocarriles ahorita han implementado mecanismos de movilidad que usan, no usan ya en Europa sobre todo, no usan diésel, sino que usan el hidrógeno, usan baterías de otro tipo, electricidad, y esto pues de alguna manera es menos cargado al medio ambiente en lo que se refiere a la contaminación. Fíjate que eso que tú comentas, también los norteamericanos también hicieron una red de trenes, no se quedaron atrás, fueron los pioneros en esa parte, en el continente, pero venía el proyecto de ellos, como tú lo dijiste hace un ratito, de la cuestión del vehículo. Sí, vehículos. Empieza a ser Henry Ford con sus Ford y las otras dos industrias automotrices, y ellos con el propósito de impulsar su industria automotriz, como siempre, le fueron vendiendo a los gobiernos posteriores a Porfirio Díaz de que había que hacer carreteras, que era el medio de comunicación más importante de los pueblos por carretera, y te das cuenta que inclusive vendieron la idea de que la carretera pasaba en medio de los pueblos. Hoy por hoy es un gran problema las carreteras que diseñaron que pasen en medio de los pueblos, porque se ha llenado tanto, el tráfico es tan alto, que llenan de topes porque van rápido y no se han atrevido a hacer
espacios que rodeen a los pueblos, ¿no? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre especial. Sí, y los pro y contra en el uso, en el mantenimiento. No nada más en la construcción, sino el mantenimiento. Entonces, no es totalmente positivo que un país se aboque nada más a un tipo de comunicación. Claro. Creo que esta diversificación va a beneficiar mucho. Y más con el planteamiento que hay, pues sobre todo lo que ha comentado la actual administración, no solamente de consolidar el Tren Maya, sino hacia el norte, la diversidad de líneas para pasajeros. Yo creo que sí, vamos a platicar a ratito, ¿te parece? Bueno, estamos de regreso con el programa Aprendamos Economía y estamos platicando aquí generosamente con el amigo Gilardo el tema del transporte férreo en México. Y bueno, aquí tenemos un teléfono en el estudio, el 352-1596, y saludamos ahorita a Carlos Pérez, un compañero economista que nos saluda, nos manda alguna salutación. Y bueno, estamos platicando el tema del transporte férreo y naturalmente... Oye, fíjate que antes que se me olvide, nuestros amigos, los chamacos de economía de la NED, se van a un congreso que tienen ahora en el 2022 y creo 23 allá en la Ciudad de México. Me dijeron que los saludara a ellos, que se los recordara. Saludos jóvenes en ese viaje, porque se van a un congreso allá en la Ciudad de México para tratar asuntos de sus colegas economistas. Creo que en el Politécnico va a ser la reunión del Superior de Economía. Y estaban muy contentos porque dicen que el director de la ASEA, aparte que los iba a apoyar con el transporte, creo que les iba a dar un paquetito de algo, no sé de qué cosa. Entonces ya lo saben, jóvenes. No, saludos jóvenes, que la vaya bonito, buen viaje. Estaban contentísimos. Bueno, pues fíjate, regresando al caso de los trenes que te comentábamos en la entrada, la salida del corte, te comentaba el caso de los norteamericanos, ¿no? Que impulsaron su industria automotriz y le vendieron a todos los de México hacia abajo. Es que es incosteable 1 kilómetro de carretera, Aguilar. Cuesta un dineral hacer 1 kilómetro de carretera. Bueno, ok, lo hiciste. Ahora, el mantenimiento, que es carísimo, porque por la lluvia, por el tráfico que levanta la carpeta asfáltica, por muchas cosas, es carísimo el mantenimiento. Obviamente, hasta para trasladar algo, ¿no? Tú trasladas 2 o 3, unas toneladas, y en el tren arrastras, ¿cuántas cosas? Muchísimas cosas arrastras en el tren, muchas toneladas, a un mismo costo y a un mismo tiempo. Pienso que es el transporte más barato que va a darse en la industria, en el transporte de pasajeros y demás. Entonces hablábamos hace un ratito sobre este tema, por qué el interés del gobierno actuar. Se platicaba la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días de que tiene interés retomar la idea de los ferrocarriles que deja el presidente López Obrador, y empieza con el tema del segundo piso, donde dice ella que tiene idea de este 2025 que iniciamos dentro de un mes y medio. Vamos a 2 meses, noviembre, diciembre, 2 meses y medio. Empiezan con los trenes, uno que va, anoté aquí, uno que va desde México-Querétaro. Desde la terminal del AIFA al aeropuerto internacional. Ese de México-Querétaro es uno. El suburbano de Pachuca, que conecta Pachuca y conecta el centro hasta el AIFA. A Buenavista, el AIFA. El AIFA va hacia la Ciudad de México, a Buenavista, y de ahí del AIFA se va a Pachuca. Así es. Ese es el suburbano que le llaman ellos. Otro que va México, San Luis Potosí y Laredo. Monterrey, Laredo. Son 3 nuevas líneas. Habla la presidenta de 3,000 kilómetros de vías férreas nuevas. Y una inversión, se me hizo interesante, 120,000 millones de pesos. Pero fíjate que... Y sobre todo el interés que hay de retomar la idea, sí, y cubrir con líneas férreas donde no había. Pero 2 características importantes. Una, que van a ser totalmente eléctricos. Así es. Estos trenes.
Dos, que ya la presidenta entró en pláticas con las grandes empresas para que se produzcan en México. Como los trenes del metro, ¿no? Sí, y en ese sentido, bueno, es una inversión que va a quedar, que va a generar empleo, que va a generar de alguna manera la participación de muchos proveedores nacionales, y en ese sentido también va a ser una inversión que la riqueza no se vaya totalmente con estas empresas que por el nivel de tecnología y todo son las únicas que hacen esos trenes. Que hacen esos trenes. Yo creo que esa es una excelente negociación que se está haciendo. Fíjate que la que hizo los trenes de Tren Maya, los vagones, pues, es esa Alstom, una empresa francesa que no sé si te has dado cuenta que son quienes en Pachuca, que lo siguen haciendo, los trenes, los vagones del metro de la Ciudad de México. Y yo vi que esa empresa siguió haciendo lo que es el Tren Maya. Ahora, qué bueno que esa alianza que se da con esas empresas con el simple propósito de que también contribuyan al desarrollo de la industria de trenes aquí en este país. Obviamente son trenes que van a ser modernos, cómodos, con una velocidad, no sé, hablamos de más de 100 kilómetros por hora, 120, 150 o 200 kilómetros por hora, como esos trenes bala que hay ahí en Japón, que se desplaza rapidísimo, o los Star que están allí en Europa, o en los propios Estados Unidos que tienen trenes rápidos. Yo pienso que la industria del ferrocarril va pegando un salto enorme, primero porque se suman a los 3.000 kilómetros que hay, y con 3.000 más de 6.000 y haremos más metros, ¿no? Kilómetros, perdón. Pero ya no es el tren ese que tú decías, que se supera el tren que usaba diésel, el tren que usaba todavía carbón mineral para moverlo, ahora es electricidad y ya. Así es, sí, y cambiaría, por ejemplo, es muy importante saber que durante el gobierno de Porfirio Díaz cuando se registran los datos, como habías comentado, más de 20,000 kilómetros, como esos trenes en 1937, si no me equivoco, Lázaro Cárdenas los expropia y los nacionaliza y se vuelve patrimonio del Estado mexicano, y como en 1995, en plena era del modelo neoliberal, Zedillo, el presidente Zedillo, los privatiza, se los cede y concesiona pues toda esa infraestructura. Y como ahora, desde el sexenio pasado, se retoma el proceso de construir con lo que hizo la administración pasada y la presente administración, pues vamos a llegar a casi a los 6,000 kilómetros de nueva vía, pero vinculado al Estado mexicano. O sea, que no solamente van a estar las vías privatizadas. Que también van a dar concesiones. Sí, sino también van a ser empresas del Estado. Públicas del Estado se llama ahora. Sí, públicas del Estado. Y posiblemente hayan algunas asociaciones, cuando las reglas son bien claras y no es riesgoso asociarse la inversión del Estado con la inversión privada. Yo creo que eso multiplica y permite agilizar las obras. Fíjate que lo que tú decías, si te das cuenta, después que se privatiza el Ferrocarril Nacional de México, los privados, yo creo que por el caso del Grupo México, ¿no? Nunca funcionó para transportar personas. Él lo usaba como un medio para sus cuestiones de minería que tenía por ahí. De carga. Y eso se benefició y el gobierno le insistió, oye, mete trenes para cargar personas, para transportar personas. Nunca lo entendió. Y ahora, yo no sé si históricamente hay alguna parte, dijéramos, que los trenes privatizados de la Ciudad de México, Ferrocarril Nacional de México fueron privatizados
se hable de que transportaban personas a alguna parte del país. Yo creo que no. Como que se durmió, como que se quedó estática el transporte férreo, y los que tenían algunas concesiones, como el caso del Grupo México, lo agarraban para transportar carga y llevar lo que traían de sus minas que tenían en el norte del país, y hasta ahí, ¿no? Pero no, yo no he visto en lo que he investigado de que haya líneas privadas de ferrocarriles que esas que privatizaron se conviertan o hayan decidido o dedicado a transportar personas, y yo no veo tampoco como que modernizaron los trenes, salvo el turista que está allí en Chihuahua, ¿no? Que Don Chepe, que le llaman, Don que Chepe. es un tren turístico, pero hasta ahí, pero no hubo evolución en los trenes, siguieron con los mismos trenes viejitos que no necesitan más que los pintes y ya, y los acarrean en las vías férreas. Yo no vi que evolucionara el tren en el país, en los que, ¿cuántos? Más de 30 años de la privatización por el modelo neoliberal. Sí. Y yo creo que la actual administración, soportándose en lo que se hizo en el gobierno anterior, sobre todo con el decreto que se emitió el 20 de noviembre del año pasado, donde se dejan definidas 7 grandes rutas en el país con sus respectivas soporte de envías. Ajá. Entonces, el Estado mexicano y los gobiernos que sigan, en este caso, pues esta administración, pues ya están planteando de construir más de 3,000 kilómetros, y las próximas administraciones que vengan, pues van a hacer lo mismo. Yo creo que lo importante es que por la misma orografía de nuestro país, es difícil, hay muchos municipios, hay muchos pueblos, que le es imposible comunicarse en carreteras, en caminos. Es más fácil la vía férrea, es menos costoso, es menos contaminante, y en ese sentido las posibilidades de comunicación se va a volver toda una realidad. Oye, y pedir que haga una línea del Tren Maya que salga aquí de Villahermosa, pero está el aeropuerto, ¿no? Rumbo a Macuspana, y se conecta con Macuspana. Bueno, pues ya al ¿Cómo va a rato, ponerse a a lo la mejor par? para todos los municipios, porque nada más para Macuspana. Pues porque hay conexión. regresamos. Que estamos platicando este tema de los trenes, y antes, en el corte, antes de entrar al corte, le comentaba aquí a Gilardo el tema de que, oye, Villahermosa es la única capital de todos los estados de la República que no tiene tren. Un comentario, ¿no? A lo mejor cuesta la presidenta Claudia. Frente al aeropuerto, ahí se puede poner una terminal del Tren Maya, el aeropuerto de Villahermosa. De ahí a Macuspana, conectar la vía que esté en Macuspana son 35 kilómetros de vía. Arrancamos, también unimos a Tabasco, a la parte turística, a la parte económica del estado, que es Villahermosa, unirla con esos 35 kilómetros de Tren Maya. O sea, y nuestro aeropuerto es internacional. Ahí bajarían gente que se unirían a esa terminal, y vámonos también. Sí. Porque como tú decías antes que entramos al corte, ¿qué decías tú? Sí, y no está mala la idea, no está mala la idea, porque dentro de todo el circuito del Tren Maya, bueno, Tabasco participa nada más con Tenosique y San Pedro, digo, Vía El Triunfo, que son las dos, la parte colindante con Chiapas y con Campeche. Entonces, posiblemente, porque hubo el planteamiento de que la refinería se iba a conectar con Estación Chontalpa también por vía ferrocarril, y para transporte de carga, no sé si sea también la posibilidad
de manejo de personal, mejor sí. para personas, y al conectarse a Estación Chontalpa, entonces ya se enlazaban hacia Palenque o hacia Coatzacoalcos y Pero no quedábamos había en Colombia, Hermosa. pero no había Hermosa. El problema es que si alguien en la capital de Tabasco quiere viajar en tren, tiene que viajar hasta Palenque. Tú lo dijiste hace un rato. Hasta Palenque, o tendrían que viajar A Teapa. a Teapa. Entonces, pero yo creo que, Hay que plantearse a la como presidenta, proyecto podría darse, O al gobernador. podría May. darse en un periodo no muy lejano. Claro, el gobernador May hay que plantearle como colegio esa propuesta al gobernador May, porque mira, no es muy lejos y además son tierras que no se inundan. Si tú pones la terminal sobre la autopista, de aquel lado del aeropuerto, que hay terreno ahí, un espacio grande, se hace una terminal de trenes. El que viene de no sé dónde, baja al aeropuerto, se hospeda y se va. Nosotros, si queremos ir esa ruta turística, ahí está cerquita. ¿Cuántos minutos toma de este aeropuerto? 15, 20 minutos. Ajá, ¿y a dónde llegaría Se esa va línea? derechito, son 35 kilómetros de ahí a Macuspana. Ajá. La vía de ahí donde está, si te vas en la autopista, dice el Sopo, está de la autopista, está a 5 kilómetros de donde pasa el tren. Ahora, si tú te vas por toda la autopista, y la sugerencia que hacemos nosotros, te vas derechito y conectas allá al Sopo, ese tren que pasa ahí, son 35, 40 kilómetros. Que es la línea que va que de... viene desde allá que sí, te estoy diciendo. Sí, de que por Desde Teapa y todo eso. a Palenque. Entonces, para el que tabasqueño, que aquí les queda cerquita tomar el Tren Maya ahí, hombre. Es una, o sea, ahí hay un planteamiento de interconexión, de Claro. comunicación, que yo creo que puede ser viable, y eso, bueno, hay que ir madurando esa La idea. Porque para ir sumas a dando- Villahermosa a la cuestión turística, Así es. porque muchas veces decía Villahermosa, Tabasco, la puerta al mundo maya. Y la puerta se quedó cerrada. No, Iría al canal. así es, porque todo parece ser que Palenque es el que más beneficiado Claro. va a quedar, porque en ese sentido va a la vía aérea. Los un aeropuerto ahí en turistas Palenque, lo todo, tiene, sí, no, es que sí, lo tiene. sí. Entonces el turismo que antes venía a Villahermosa y que de ahí se trasladaban allá. a Palenque, pues ahora van a dirigirse directamente Hay que a hablar con Palenque. nuestro gobernador, que de oye, Weber, hay ahí 35 kilómetros y le entregamos al turismo también del sureste. Fue la Puerta Maya, así decía, ¿no? Que el Tabasco, ¿no? Sí. Oye, pues, de la plática. Oye, ¿qué te parece si hablamos un poco acerca de la deuda pública del país, de los estados de la República? Porque mucho se dice de la deuda del país y se critica que 10.000 millones, que 9.000 millones, que subió más, pero bueno, ese es el país. Pero la deuda interna que tienen los estados de la República, de los 32 estados de la República, es una deuda que a mí se me hace bastante fuerte. Pues. Todos los estados de la República, todos los gobiernos de la República, de cada estado, han recurrido al endeudamiento por múltiples causas, que porque no les alcanza para pagar nóminas, que porque no les alcanza para pagar servicios médicos, que por muchas causas, ¿no? Y naturalmente que el presupuesto a veces nos queda chico y han recurrido a la deuda. O cuando las participaciones no llegan a tiempo y tienen que pagar, ellos recurren a endeudamiento con los bancos. Entonces es una deuda muy fuerte que tienen todos los estados de la República. Yo sacaba un dato en 2023, naturalmente que son unas cantidades bastante fuertes. Todos los estados de la República, la deuda que tuvieron hasta 2023, estamos hablando de un poco más de 637.275.000 millones de pesos. Estamos hablando de 2023. Obviamente son deudas que se contrajeron durante ese periodo. Y hablamos de deudas fuertes. Nuestro Estado no se quedó atrás, pero bueno,
estas causas, ¿a qué se deberá que estos gobiernos de los estados se endeudan mucho? El estado más endeudado, ¿quién crees que es? Nuevo León. Un dineral de deudas que hay, y entre otros están también Nuevo León y otros más ahí. Pero yo vi ese dato cuando me hablaron de más de 600,000, de 60, muchos miles de millones de pesos que debe el gobierno de Nuevo León. ¿Tú Sí, ¿A qué se deberá esa parte? Esos datos del 22 era Nuevo León, pero en el primer trimestre de este año es te voy a decir, en base a los datos de Yo tengo otros datos, diría el presidente, el expresidente. El Estado, o la entidad federativa más endeudada es la Ciudad de México. Rebasa los 100,000 millones de pesos. Nuevo León no está, que digamos, está endeudadísimo. Son 72,598, ¿sí? Es el segundo. Luego le sigue, curiosamente, el Estado de México. El Estado de México tiene 57,500 millones de pesos de deuda. Y Chihuahua, 50,821 millones de deuda al primer trimestre de este año, ¿sí? Y así sucesivamente. 102,000 debía Nuevo León. En el 23. Bueno, redujo su deuda o renegociaron. O renegociaron. Bueno, pero si renegocias es bajan intereses y baja tu deuda. Pero o la largas avanzando. Alargas para pagarla, sí. Fíjate que en el concepto de la deuda de los gobiernos locales se integra los organismos estatales, los organismos descentralizados o desconcentrados. CFE, que debe con energía eléctrica. Los organismos que son del Estado. Sí, del Estado. El Estado lo ha dejado. Por ejemplo, una empresa estatal. Los servicios médicos del Estado. Sí. Y también viene la deuda de los municipios. Ajá. Y curiosamente hay organismos también a nivel municipal. Una empresa municipal que se endeuda para poder funcionar. Me llama la atención que organismos estatales, por ejemplo, no todos los estados tiene Baja California y su deuda es de 1,808. Desconozco qué tipo de ¿cómo se endeudó? De deuda, ¿sí? Pero los municipios de Baja California tienen una deuda de 1,713 al primer trimestre, ¿sí? Sí, bajó. Chihuahua tiene 2,018 millones de pesos sus organismos estatales. Bajó la deuda también. ¿Sí? Y el municipio, 227. La capital. Sí. Jalisco sobresale aquí con 2,247 y sus municipios con 4,891. 1,125 millones. Sí. Si le agregamos la deuda de los organismos y de los municipios, cambia el panorama del monto de deuda del Estado a nivel entidad federativa. O sea, cuando hablamos por ejemplo, de Baja California, el gobierno estatal de Baja California son 19,417. Pero si le sumamos los 1,808 que son de sus organismos, claro, y además le agregamos los 1,713 millones de los municipios, sube a 22,938. O sea, si se suma... Nada más solo el gobierno, es una cantidad... 2,000 y tanto. Sí. Pero él suma a todos los municipios, eso se incrementa, ¿sí? Se incrementa y por lo tanto... Por eso, hablar de eso es como sumar todos los que están ahí. No, platicamos ahorita, al regreso.
platicando este tema que tiene que ver con las deudas de los estados de la República, que es deuda interna, no deuda externa. Y obviamente que esto se suma a la deuda, porque el país tiene dos tipos de deuda. La deuda externa que tiene con otros organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco de México y otros organismos, el país. Pero también tiene una deuda interna, como esta que estamos analizando nosotros, que es la deuda que tienen los estados, los municipios, con el propio gobierno, con organismos como la CFE que no pagan la energía eléctrica, con bancos internos de este país, o sea, los bancos de primer piso, con el banco, el Banobras, que también les financia proyectos de infraestructura, en fin, con todos estos organismos, los municipios piden prestado, el Estado pide prestado. Hace un rato, antes que entramos al corte, decía Hildardo, el gobierno del Estado debe, por decir algo, Baja California, 2,000 millones de pesos. Pero cuando ya se busca la deuda que tienen los municipios, este se eleva a 10 o más mil millones de pesos que deben el Estado en su conjunto con los municipios. Entonces, esa es la deuda interna del país, la que deben los estados, compromisos financieros que han contraído, por repetirle, con bancos de primer piso, que son los bancos privados, con el Banobras, con organismos internos que financian cosas. Entonces estamos platicando el tema bueno, nuestro estado también no está libre de la deuda, los gobiernos de nuestro estado, los gobiernos de nuestro estado también han recurrido al endeudamiento. Los municipios les deben un montón de dinero a la Comisión Federal de Electricidad que no le han pagado los servicios, obviamente no le cortan los servicios. Le deben también los municipios que han hecho obras de infraestructura a Banobras, en fin, a una serie de organismos que son internos donde se deuda el gobierno del Estado, o sea, la administración del Estado, pero también la administración municipal, por su parte, busca también fondos financieros para ejercer algún gasto de infraestructura, de drenaje, de agua entubada, de algo que tengan que hacer ellos. Entonces, por ahí va. En el caso de nuestro Estado, ¿cuánto debe el Estado? Yo tengo un dato de antes, yo tengo otro dato. Pero depende del año. Ajá, yo hablo de 2023. Bueno. Fíjate, Tabasco, estamos hablando de 3.356 millones de pesos en la deuda en 2023. Obviamente esto va sumada, los municipios, cada municipio debe una buena cantidad de dinero, millones de pesos, y como tú decías hace un rato, cuando entramos al corte, de que decía, bueno, el gobierno del Estado pide 1,000 millones, pero si empiezas a sumar lo que deben los municipios, eso se asciende a 3,000 o 4,000 o más millones de pesos, porque la federación suma lo que piden prestado tanto el gobierno que administra el Estado, como también las administraciones municipales. Sí, el dato que da Hacienda al primer trimestre de este año, Tabasco, el gobierno nada más. Sí, es 3.286 millones. Tengo entendido que era mayor, han ido disminuyendo. Los municipios, 327 millones. Entre todos. Entre todos, sí. También ha disminuido. En total, en el primer trimestre de 2024. De este año, desconocemos qué pasó en el segundo, qué pasó en el tercero. Hasta ahí no sabemos. No sabemos y qué va a pasar en diciembre, este, ¿no? que estamos cursando. En total son 3.613 millones de pesos. Sí, pero Tabasco, el único estado que no tiene deuda es Tlaxcala. Eso, un estado chico. Sin deuda. Sin deuda, pues hay que ver cómo le hacen. Cómo se administran, cómo se administran y qué tipo de necesidades tiene. A lo mejor no se comparan con otras entidades federativas donde hay mucha infraestructura, hay la población, muchas necesidades de atención y hay una diversidad de rezagos, a lo mejor por la cercanía a Puebla y a la Ciudad de México, está en condiciones de no sentir la necesidad de endeudarse. Pero con esta deuda, Tabasco está por abajo de la media. No, olvídate. Está
arriba de Tabasco son 3 estados que tienen menos deuda. Es Por eso Aguascalientes. la mayoría oscilan de 4.000, 5.000, una media, ¿no? Aguascalientes tiene 3.258. Tabasco tiene Y es un estado 3.600. pequeño. Sí, tiene y no tenía. Campeche tiene 2.426 millones De deuda. de deuda. Por 200 millones se iguala a Tabasco. Y el otro estado que no tiene, que está por abajo de Tabasco, es Hidalgo, que tiene 3.386 millones de deuda. O sea, Tabasco es el 4.º estado menos endeudado del país. Y el más endeudado, tienes razón, yo decía hace rato que era la Ciudad de México como gobierno. No. Pero ya si agregamos los organismos estatales, la deuda de los municipios y la deuda de los organismos municipales y de las asociaciones entre particulares, porque ese es otro mecanismo de deuda, ¿sí? El más endeudado es Nuevo León. Así es, ¿sí? Es Nuevo León, y Nuevo León tiene una deuda de, imagínense, su monto es de 106.930. En 2023, 102.000 millones. Sí. Ahorita en 2024, 106, subió 4.000 millones más. Sí, pero sus organismos estatales deben más de 30.000 millones. El Estado debe, el gobierno debe más de 72.000 millones y la deuda municipal cerca de 4.000 millones. Es lo que subió. Es lo que O sea, subió. está subiendo, sí. Ahora, te digo regreso no te conocemos a Nuevo León, regreso a Tlaxcala. Tlaxcala no aporta nada al Producto Interno Bruto. Nada. Yo chequé 0.0. No llega a un punto, no llega en Ni al uno. decimales. No llega. Sí. O sea, no aporta nada al PIB nacional y tampoco se deuda en qué. ¿En qué? Ahora, ¿cuáles son sus actividades? No entiendo cómo sobrevive un gobierno, ser un gobierno laxo con poca gente. ¿Qué servicios presta? ¿Será que los tlaxcaltecas pagan bien sus servicios? El gobierno del Estado. No sé si regalar el agua del Estado. No sé si regalar la educación. Bueno, eso es gratuito. ¿Por qué ¿Qué no, cosa? ¿Por qué no investigamos Vamos a investigar esa parte, vale lo voy a la anotar, pena, hasta lo voy a anotar. Vale la pena checar Los que no aportan. cómo Tlaxcala, o sea, su economía, Ajá. cómo opera, cómo funciona, y no necesita de deuda, Ajá. sino ¿Cómo si se administra? Si no aporta al PIB, hay que ver cuál es lo que recibe del presupuesto de Y la recibe parte. presupuesto. Pues eso, porque pues así son las reglas presupuestales. Y otros como ellos, son como 2 estados de la República que no aportan, por ejemplo, Colima, por ejemplo, Nayarit. Entonces, que no aportan, reciben un presupuesto, a lo mejor el gasto de ellos es menor y con lo que recibe la federación les alcanza. Voy a revisar esa parte y la voy a comentar aquí en el programa. Fíjate que Porque Tabasco aporta el 3.5.3% al Producto Interno Bruto. Aporta Tabasco. Es generoso en esa parte. así es. Entonces, ahora, si es una deuda manejable, revisa lo que debe ahorita. ¿Cuál es lo problemático de la deuda? ¿Por qué los estados, los gobiernos estatales o los gobiernos municipales requieren crédito, requieren o se endeudan? Bueno, la explicación es sencilla, ¿no? El recurso disponible que tienen, ellos, todo el presupuesto, el 22% de lo que El presupuesto anual. de lo que hace el país, el gobierno capta, se lo distribuye a las entidades federativas y a los municipios. Aparte, ellos tienen la opción de promover
en sus entidades algunos mecanismos para captar recursos también, ¿no? En derechos, en productos, en una diversidad de mecanismos. Sí. Entonces, lo único que se está reflejando aquí es que no alcanza ese recurso. Y cierra porque ya vamos a acabar el programa. Lo riesgoso de esto es que esta deuda se paga con las participaciones y las aportaciones estatales y federales. Sí. Entonces, si tú te endeudas y el recurso que recibes en el año, ya no tienes dinero, te vas a seguir endeudando. Cierra, amigo querido, que no vas a cortar el programa. No, pues ya se nos fue el tiempo. Son deudas manejables de nuestro Estado. La verdad que sí es manejable. Sí. Pero en el próximo programa sigamos platicando de estos temas que tienen que ver, por ejemplo, el caso de Tlaxcala, ¿no? Los estados que no aportan al PIB y tienen un presupuesto y se administran bien. El próximo viernes aquí nos vemos, Aprendamos Economía.